Muy buenos días, hermanos. Una vez más es un privilegio estar en la casa del Señor, ¿no es así? ¿Qué haría usted si en el boletinero apareciera su nombre para predicar esta mañana? Se pusiera nervioso, ¿no? Desde hace rato estaba yo temblando y sigo temblando. He predicado muchas veces, pero yo creo que es sin duda alguna el tener el temor de Jehová en el corazón. Porque si nos sentimos seguros, quiere decir que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana. Y estaba pensando yo qué decir, qué voy a predicar. Hace 2 meses que me dijo el hermano Juan, lo voy a poner para tal fecha. Y le dije, deme tiempo porque yo soy uno de esos que tengo que meditar. Y no es fácil para mí, pero más sin embargo muchos me han dicho, hermano, es que me gusta usted cómo predica. Y sea para la honra y gloria del Señor, que si nos ha utilizado, que nos siga utilizando hasta que Él venga por nosotros, ¿verdad? Esta semana yo estaba viendo en la televisión unos comerciales y decía, no se pierda la película La Pasión de Cristo. Para los hermanos católicos o los que fueron católicos una vez más, celebran un día de Semana Santa. Y yo sin pensar dije yo que voy a predicar y me fui al libro más hermoso que ha escrito nuestra hermana Elena G. de White, El deseado de todas las gentes. Y ha sido un subtítulo tan hermoso que cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo fue el primer libro que leí, del principio hasta el fin. Yo no sé si siendo adventista usted ya lo ha terminado, pero ese libro es un libro maravilloso que siempre cuando lo leo las lágrimas caen de mis ojos, porque es un grande regalo del cielo que nos ha provisto, y ese es Cristo Jesús. Y de Él es que quiero hablar en esta mañana, porque todos los sermones, todo lo que se habla dentro de la iglesia es de Cristo Jesús. Si alguien se para aquí, no puede hablar de otra cosa que no sea cristocéntrico. ¿No es así? Así que vamos a inclinar el rostro una vez más para pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y santo bendito nombre. Señor, yo no sé hablar y pareciera yo ser un tartamudo, Señor, porque estoy nervioso, sí. Pero antes de abrir tu palabra, Señor, que mis pecados sean borrados y que la persona de Jesucristo sea glorificado, porque es atrás de Él que me escondo para que tu rostro se manifieste y tu gloria en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, el Consolador, esté con nosotros, porque sin Él podría ser solamente palabras y conocimiento, pero no queremos en esta mañana eso. Hay hermanos, amigos que están con nosotros y queremos que tanto como ellos y como nosotros encontremos lo que venimos buscando, que es a Jesucristo. Así que Padre, quédate con nosotros. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que ya rompiendo un poquito el hielo, me siento un poco mejor. Y más por eso que Jesucristo está con nosotros, el Padre y el Espíritu Santo nos ven. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿qué es amor? Y tal vez hubiera muchas definiciones de amor. Y yo encontré en el diccionario adventista, en el comentario, y me fui a la palabra amor. Y hay 3 tipos de amor que existe. Primero está el fileo.
amor afectuoso o sentimental basado más en sentimientos y emociones. El amor fileo es un amor basado más en sentimientos y emociones, como el amor de un padre por su hijo, o viceversa. Ese amor es un amor muy bonito. Lo experimentas hasta cuando tienes tus propios hijos, ¿no es así? Porque si no lo tienes, no sabes, y tú dices, y tú hablas nada más, y tú dices, si fuera mi hijo, yo lo haría así o asá. Pero cuando tienes los propios tuyos, entonces sí sabes qué es ese amor, el amor fileo. Hay otro tipo de amor que se llama eros. Este vocablo, esta frase significa amar más apasionadamente, con una connotación mayormente pasión por una pareja, ¿no? Eros, eso es el amor eros. Pero está el otro amor, ese amor ágape. Y muchos ya lo conocemos, ¿no es así? El amor ágape es un amor tan grande que es el amor de Cristo por los hombres, o el amor de Dios por los seres humanos. Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor incondicional, un amor que no tiene condiciones de que si haces bien, te amo, pero si me haces mal, entonces ya no te amo, como sucede con nosotros. Pero si te tratan bien dentro de la iglesia, si te dan una bienvenida bien calurosa, si todo el tiempo te están dando apapachos y besitos, entonces sí todo está bien. Pero cuando empiezan los problemas y las riñas y las malas caras, entonces sí nos alejamos. Pero el amor ágape es un amor incondicional, que a pesar de lo que seas, que a pesar de lo que hayas sido, a pesar de lo que estés siendo ahora, Dios te ama. Dios nos ama. Y es aquí donde quiero entrar en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, el verso 26. Y yo escogí este pasaje porque es un pasaje que habla más claro para mí, y busqué en los 4 evangelios y este pasaje de la crucifixión, y ahí en el título dice la crucifixión, y lo habla el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios mencionan este pasaje de la crucifixión, tal vez en diferente modo o de diferente manera, pero a mí me gustó más esto. Y al estudiar el comentario bíblico estaba viendo que Mateo y Juan tienen los comentarios principales, pero la versión estuve buscando y estuve dándole Mateo, Lucas, y dije me quedo con Lucas. Y quiero invitarlos a leer en esta mañana. Y dice el verso 26 del capítulo 23. Cuando lo llevaban, echaron mano de Simón Cireneo, que venía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevase detrás de Jesús.
Ustedes se acuerdan, este complot que es armado contra Jesús. Y cuando hablamos de muerte, para matar o para crucificar a alguien, es un tema tremendo. Y Jesús ya lo habían prendido en el monte de los olivos, ya había sufrido los azotes, ya había sufrido el escarnio de los soldados, y ya por última vez lo tenían delante de Pilato, y los sacerdotes y los príncipes y el pueblo gritaba que crucifícale, crucifícale, aun cuando Pilato había intentado 2 ocasiones salvarlo, porque no encontraba nada malo delante de él, no había ninguna acusación importante para llevarlo a la muerte. Mas sin embargo, por la presión de los sumos sacerdotes y del pueblo, había decidido darle sentencia. Y allí es donde entra este capítulo. Ya Jesús ensangrentado, yo me imagino, usted ha visto la película, por los golpes que le habían dado. Imagínese usted un día solamente sin comer. Y no solamente sin comer, sino siendo azotado, siendo burlado, siendo escupido. Es un trance tremendo. Así que ya lo habían sentenciado. Cuando lo llevaban, Jesús no tenía más fuerza. Echaron mano sobre un hombre que se llamaba Simón Cireneo. ¿Quién era este? ¿Quién era este hombre? Ciudad de Libia. En la ciudad de Libia, en el norte de África, Cirene era una ciudad de Libia, del norte de África. Habían llegado a Jerusalén y habían formado una colonia allí de judíos. Como sucede en muchas partes del mundo, como sucede aquí, venimos mexicanos, venimos salvadoreños, venimos hondureños, de Cuba, de Colombia, de donde quiera, y hacen una fiesta. Esta fiesta es puertorriqueña, esta fiesta es mexicana, lo que sea. Y había ahí un pequeño grupo de estos judíos allá en la ciudad de Libia, y tomaron mano de este hombre. Y los otros evangelios dicen que venía del campo, y al oír de ese alboroto, y dijo, ¿qué será lo que está pasando? Y vieron la turba que venía y traían a Jesús. Y Jesús lamentablemente ya no tenía más fuerza. ¿Cómo llevar esa cruz? Porque era necesario que todo malhechor, que todavía aquel malhechor que había sido condenado a muerte, llevara su cruz. Imagínese, después de ser azotado, después de ser maltratado, todavía llevar esa pesada cruz. Y ahí estaba ese hombre viniendo del campo, y agarraron de ese hombre. En los otros evangelios dice que lo agarraron y lo forzaron. No fue por la buena. Veniste esta mañana porque por la buena, no es así. Veniste porque el Espíritu Santo te dijo, ve a la iglesia. Pero no, este hombre lo agarraron a la mala, lo forzaron y le pusieron la cruz. Y el deseado de toda la gente dice que fue un gran privilegio llevar la cruz del Calvario de Jesús y ser partícipe con Jesús. Durante el transcurso de nuestra vida, los que hemos aceptado a Jesús, ha sido un gran privilegio llevar la cruz de Cristo Jesús. ¿Saben por qué razón? Porque la carga de este mundo se hace, ¿cómo? Se hace más ligera cuando caminamos con Cristo Jesús. Y a través de todas las edades resonó este nombre y resuena. Por eso es que está aquí escrito. Si está escrito aquí,
es para nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Una gran multitud le seguía. Y cuando se habla de multitud, es multitud. Una semana antes había seguidole una gran multitud para darle paso al rey. ¿Se acuerdan cuando venía montado en un pollino? ¿Y qué decían? Le alababan: Hosana, Hosana. Y ahora una gran multitud le seguía. ¿A dónde le seguía? Le seguía para un monte, para ser crucificado. Y le seguía esta gran multitud. Y el verso 28 dice: y vuelto a ellas Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué lloraban estas mujeres? Estas mujeres no lloraban por lo que estaban entregadas a Jesús. Lloraban en el momento porque es difícil ver a una persona que no ha cometido un crimen y ser maltratado de esa manera. Y lloraban por compasión humana. Y Jesús les dice: no lloren. No lloren por mí, lloren por ustedes mismas. ¿Por qué razón les decía eso? Porque 70 años después, esas mujeres sí llorarían. ¿Saben por qué razón? Porque habían sido sitiados. Habían sido sitiados. Se había terminado la gracia para ellos cuando mataron a Jesús. Y 70 años más tarde, la sangre corría por Jerusalén. Y si usted lee ese libro, dice que se comían a la carne de los seres humanos, de los bebés. No había alimento, no había nada. Mas sin embargo, les dice en el capítulo 29, porque vendrán días en que dirán: dichosas las estériles, las entrañas que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir los montes: caed sobre nosotras, y a los collados cubrirnos. Verso 31, porque si en árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en seco? ¡Wow! Porque si en una persona inocente hacen estas cosas, ¿qué no harán con el culpable? ¿Qué no harán con el culpable? A veces nosotros estamos prestos para destruir con nuestras palabras, con nuestras acciones. Si en árbol verde hacen esto, Jesús ante todo había mostrado su inocencia. Jesús ante todo, aquellas manos que habían servido para sanar, aquellos pies que estaban dispuestos a ministrar kilómetros y kilómetros para hacer el bien, ahora estaba siendo llevado a la cruz del Calvario. Es por eso que es una lección para nosotros que meditemos en esto, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestra vida personal. Y en el capítulo 32 dice: llevaban también a 2 malhechores para ser muertos con él. Llevaban a 2. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Llevaban 2 personajes, 2 personas que sin duda alguna habían cometido algún error en su vida y por eso estaban siendo condenados. Y estaba yo leyendo, y lo he leído muchas veces, el deseado de todas las gentes cuando lo llevan y la gente se burla y ellos también se burlan. Si tú eres el Hijo de Dios, le decían, desciende, sálvate.
¿Cómo es que llegan las personas a ser condenados a muerte? Estas personas sin duda alguna habían escuchado de Jesús. Uno de ellos había sido el más acercado a las cosas de Dios. Había escuchado los sermones de los sacerdotes y su corazón por un momento se había enternecido, como sucede a veces mucho de nosotros. Escuchas la palabra de Dios, te emociona un rato, estás aquí y vienes el sábado a adorar, te sientes bien, pero sales de la puerta, te olvidas. Y así le sucedió a este muchacho. Yo me imagino, dice los comentarios, se había desviado. Y a veces tenían mucha razón que se había desviado por los líderes religiosos, por la carga que les imponían. Y mejor se dedicó a la delincuencia y al fin estaba cosechando lo que había sembrado. No esperemos llegar hasta allí. Si Dios nos habla, es necesario seguir firmes cada día, seguir firmes cada día. Ahora, versículo 34, aun cuando se burlaban de él, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos echando suerte. El pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él. Decían a otros: sálvese así, si es el Cristo, el elegido de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si en realidad, visto lo que estaban haciendo, con terror y horror, hubieran quedado temblando delante de la presencia del Padre, hubieran tenido temor, mas sin embargo muchos no sabían y gritaban por la frenesí del pueblo, arrastrado por otros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en día, a través de toda la historia de este mundo, sin duda alguna sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos lo que estamos haciendo. El pueblo estaba mirando y a los gobernantes se burlaban, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el elegido de Dios. Pregunto en esta mañana: ¿será que Cristo, si hubiera podido bajar de la cruz y regresar a su Padre, lo hubiera hecho? Lo hubiera hecho porque era el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% carne, raza humana. Mas sin embargo no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y eso es lo más maravilloso. Hace 16 años que me encontré con Jesús. Él me encontró a mí. No yo lo encontré a Él, porque nosotros no. Si fuera de nosotros no estuviéramos aquí. Es Dios buscando al hombre. Es Dios buscando al hombre. Y le doy gracias a Dios, porque a pesar de mis bajas, de mis tropiezos, dice la palabra de Dios: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero permanecer con Jesús. Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Esa inscripción que Pilato mandó a poner, lo puso en hebreo, en latín y arameo. 3 lenguajes.
porque eran las lenguas comunes que se hablaban en ese entonces. Era la Pascua, era la fiesta. Y los principales sacerdotes estaban molestos. ¿Por qué estaban molestos? Porque le pusieron: este es el rey de los judíos. Y fueron con Pilato y le dijeron: no pongas esa inscripción. Él dijo que era el rey de los judíos. Él dijo. Ellos mismos se pusieron la soga encima. Porque decían, hace una sedición contra el reino romano, diciendo que es nuestro rey. Ahora, ahí está escrito: el rey de los judíos. Ellos mismos se firmaron la sentencia para quedar en sumisión en el poder romano. Todo aquel que se atreviera a levantarse contra Roma, ese era su destino: la cruz. La cruz. Y pobre nación se le fue retirada la gracia. Y quiero narrar esta parte. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios? Tú que estás en la misma condición. A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús, aquí está una palabra bien interesante: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Entonces Jesús le contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de toda la escena que estaba pasando, hay un hombre que fue condenado por sus actos. Estaba cosechando lo que había sembrado, el resultado de su vida. Y dijo: bueno, nosotros a la verdad merecemos lo que estamos pasando. Pero ¿cómo llega este pensamiento a este hombre? Se acordó de allá cuando niño, cuando joven, que había sido influenciado una vez por el Espíritu Santo. Había ido a la iglesia, había escuchado los sermones, pero se había desviado. Y ahí estaba a punto de morir. Y dice que el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón y empezó a recordar aquellas cosas maravillosas que había escuchado en la iglesia. Había escuchado del amor grande de Dios. No había, alrededor de Jesús no había una palabra de compasión. Todo era burla, todo era escarnio contra él. No había nada que lo consolara en ese momento. Mas sin embargo, esta palabra del ladrón, Señor. Y al decir Señor, es reconocer a un Dios todopoderoso. A un Dios que hizo todo el universo. A un Dios que le pertenece todo. Señor, si aquellos no han creído, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. El que vino a redimirnos, el que vino a salvarnos del pecado. Y dice el comentario que fueron unas palabras tan dulces y tan emocionantes para Jesús haber escuchado eso. Señor, acuérdate de mí. Ese hombre obtuvo la salvación y Jesús le contestó: de cierto te digo, hoy te aseguro que tendrás un puesto conmigo en el paraíso. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Y Dios quiere para mí un puesto a la diestra de nuestro querido Señor Jesucristo. Pero quiero narrar este último pasaje. A la hora, en el versículo 44 dice:
Era ya la hora sexta. Al mediodía, cuando toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora novena, 3 de la tarde, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Era como estas horas, a mediodía. Una densa oscuridad cubrió la tierra. No se sabe qué perímetro, no se sabe cuánto cubrió. No fue un eclipse natural, esto fue algo sobrenatural que cubrió la cruz y cubrió la multitud. Y la gente en terror empezó a temblar y tener miedo. Eran los últimos minutos de la vida de Jesús sobre la tierra. Aquel que había hecho tanto bien había venido con un plan. Era para rescatarte a ti y a mí. Y allí estaba la cruz, rodeado. Los vilipendios y los escarnios cesaron. Paró toda burla. Y a través de esa oscuridad no había ni un rayo de luz que sobrepasara esa oscuridad. Pero déjeme decirle, Jesús, el Espíritu Santo y los ángeles observaban esa escena. Los ángeles no querían ver eso, ni aun el Padre, pero que ellos estaban con Jesús. Con confianza y con certeza, Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Pararon las burlas, se repartieron los mantos y muchas de esas personas bajaron del monte de la calavera dándose golpes de pecho, arrepentidos por lo que habían hecho, por lo que habían clamado: crucifícale. Más tarde muchas de esas personas que gritaron: crucifícale, los veremos en el cielo. Pero muchos de esos se perdieron. Y eso es triste, hermanos, porque hoy en día tenemos la oportunidad y el privilegio de decidir por Jesús. Era ya casi tarde, a punto de expirar, a punto de entregar su vida. Una parte de esa oscuridad bajó sobre el valle de Jerusalén, y solamente quedó una oscuridad sobre la cruz, como significado de que la gracia de Dios se estaba retirando sobre aquel pueblo elegido que un día fue. Habían tenido tanta luz, hermanos, habían tenido tanto el privilegio de ver las maravillas de Dios. Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, los había llevado a la tierra que emana leche y miel, y se habían olvidado de aquel Dios maravilloso. Y hoy en día su gracia se estaba retirando. Ellos mismos le estaban dando muerte. Cuando Jesús expiró, las montañas, piedras grandes se partieron y rodaron al valle de Jerusalén. Un terremoto grande, que cayeron empuñados todos los que estaban ahí, hombres, mujeres y niños y ancianos, cayeron al suelo. Yo no quiero ver esa escena para perderme. Cuando la tierra tiemble otra vez, yo quiero ver a mi Jesús venir e irme con Él por toda la eternidad.
Y yo creo que ese es el propósito de Jesús. Sin duda alguna, antes de la fundación del mundo, Dios lo había planeado para que tuviéramos una grande oportunidad, vivir con Jesús por toda la eternidad, Marcos. Qué maravilloso será eso, cuando al fin de cuentas las piedras cayeron, tumbas se abrieron, las tumbas de los santos y de los mártires se abrieron, resucitaron. Mire lo que voy a decir. Hay una controversia más o menos ahí en los comentarios, que cuando Jesús murió resucitaron. Pero el comentario dice que fue cuando Cristo resucitó al tercer día, que esos resucitaron como primicias. Esos que resucitaron, esos santos, aparecieron a muchos en Jerusalén y hablaron del testimonio maravilloso de Dios, de que Jesús había venido a morir por nosotros. Y esas personas que resucitaron fueron a vivir con Jesús por la eternidad. Y Jesús los presentó delante de su Padre como primicias, como el trofeo de que Él nos había asegurado la victoria. Podemos ser victoriosos en Jesús. Voy a terminar con esto. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, alabó a Dios, diciendo: realmente este hombre ¿era qué? Era justo. Y toda la multitud que estaba presente, al ver lo que había sucedido, se fueron golpeándose el pecho. Pero sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea quedaron mirando desde lejos. El centurión vio lo que había sucedido y dijo: realmente este era el Hijo de Dios. Y le alabó. Yo no sé si ese centurión le alabó solamente en ese momento o se arrepintió. No dice más de él. Pero yo quisiera que él estuviera también con Jesús. Alabar a Jesús no es la emoción de un rato, no es la emoción de un momento, es alabarle todo el instante de nuestras vidas. Es alabarle aquí, pero es alabarle afuera. Es alabarle en mi trabajo, es alabarle donde esté. Y muchos de los que le quedaron viendo desde lejos, tú no tienes que mirar de lejos. Tú no tienes que contemplar esta escena de lejos. Tú puedes hacer de Él, de Jesucristo tu Señor. Tú puedes ser de Él el centro de tu vida. Tú puedes darle todo de tu vida, y verás cómo las cosas cambian. Siempre me acuerdo de esto. El día que yo me iba a bautizar, yo le había contado a mi mamá: yo me voy a bautizar. Había ido de aquí a México. Estaba dejado con mi esposa. Y mi mamá le contó a mi padre y le dijo: no puede hacer eso. Primero tiene que arreglar sus problemas. Y después que haya arreglado todo, entonces sí. Y yo le dije a mi madre: lo he intentado tantas ocasiones y no he podido. Si con Jesús, las promesas de Jesús, las cosas son más fáciles, yo creo en Jesús. Y hace 16 años que yo estoy aquí, confiando en Jesús, a pesar de lo que pase. Yo no sé por qué has venido en esta mañana, pero yo creo sin duda alguna que tú has venido a encontrar a Jesús. Y Él está aquí en esta mañana, está disponible.
Tú ya le has entregado el corazón a Jesús. Ya te bautizaste. Pero tal vez te estás teniendo una experiencia que no es la mejor que la quisieras tener. Tal vez ya no estudias. Tal vez ya no oras. Tal vez ya no das testimonio de Jesús, ya no cantas. Estás triste por la situación que te está pasando. Déjame decirte que con Jesús la carga se hace más ligera. Quiero que medites en esto. Jesús lo hizo todo por ti y por mí. Jesús caminó el Calvario para que tú y yo obtengamos eterna redención. Quiero que medites en este himno que mis dos hijas van a cantar. Puedes ver las imágenes si quieres, pero medita más en lo que Cristo ha hecho por ti.
ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Míralo, contémplalo en la cruz. Ese grande amor que nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, y no lo estimamos que podamos hacer una decisión por Cristo Jesús. Aquellos amigos son nuestros hermanos que han venido, y si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, puedes hacerlo. Quiero invitarte en esta mañana a ponerte en pie y a decir: Señor, aquí estamos. Una vez más, Señor, vamos a ponernos en tus manos en esta mañana. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, qué gran amor tú nos has dado. Ese amor ágape, ese amor maravilloso, Señor, que aun cuando no lo merecíamos, diste lo más precioso del cielo, tu Hijo Cristo Jesús. Si aún no le hemos apreciado, Señor, y estamos pasando momentos difíciles, abrimos nuestro corazón en esta mañana para servirte con amor todos los días que nos resten nuestra vida. Si no hemos hecho nuestra decisión, Señor, de entregar nuestra vida por medio del bautismo, que lo hagamos pronto, porque este mundo nada ofrece, Señor. Tal vez puede ofrecer el brillo por un rato, pero mañana se desvanece y el diablo solamente te muestra el brillo para destruirte. Pero gracias, Dios Padre, que nos mostraste a tu Hijo para darnos eterna redención. Que al salir en esta mañana, Señor, de tu santo templo, pongamos a Jesucristo en nuestro corazón como el centro de nuestra vida. Oramos, te lo rogamos y te lo suplicamos en ese nombre más dulce del universo, Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros y ponga en nosotros paz. Los diáconos van a dar la salida. Que Dios pueda bendecirlos.